Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al objetivo 3.1 del dominio 3.0 de CompTIA Security Plus. Y vamos a comparar, contrastar las implicaciones de seguridad que tienen distintos modelos de arquitectura. ¿Sí? Entonces vamos a ver nube, vamos a ver infraestructura como código, vamos a ver serverless, microservicios, eh, infraestructura de la red, vamos a ver on-prem, centralized versus decentralized, vamos a ver containerización, vamos a ver virtualización, vamos a ver Internet de las cosas. Bueno, vamos a ver un montón de cuestiones y cómo protegerlas. Entonces, ¿qué vamos a ver en la agenda? Los fundamentos de seguridad de red, los modelos de cloud computing, las arquitecturas de infraestructura, los sistemas especializados como IoT, SCADA y RTOS, las consideraciones de alta disponibilidad y casos de estudio y mejores prácticas. La estrategia de seguridad tiene que ser multicapa. ¿Qué significa eso? Bueno, piensen en un queso suizo que tiene un montón de agujeros. Cada uno de esos agujeros son vulnerabilidades, pero si nosotros ponemos distintas capas con distintos agujeros, porque no hay una capa que no tenga un problema o que no tenga una vulnerabilidad potencial, pero la suma de esas protecciones hace que los agujeros del queso suizo no se alineen. Entonces, si en la primera parte, digamos, los firewalls, como vemos aquí abajo, que es nuestra primera línea de defensa, no está bien configurado, pero el control de acceso sí, o el IDS o el IPS están bien configurados, o la SIEM puede monitorear globalmente y detectar un ataque, podemos salvarnos por más que tengamos una vulnerabilidad al nivel de firewall. Esa es la magia, si se quiere, de la seguridad multicapa. Entonces, ¿qué son los firewalls? Bueno, los firewalls básicamente bloquean tráfico. Y es nuestra primera línea de defensa. Y tenemos firewalls en varios lugares. Tenemos firewalls de entrada a nuestro data center, por ejemplo, pero también nuestras máquinas tienen firewalls y tenemos distintas VLANs donde segmentamos el tráfico de red. Y cada vez que salto entre VLANs, puedo tener un firewall también. Entonces, el firewall es muy importante para bloquear el acceso. Después tenemos el ACL, el Access Control List y la lista de acceso de control. Y las ACL siempre funcionan con un principio de menor privilegio. Y piensen en esto, por defecto, la única regla que yo tengo es denegar todo. Entonces, si yo deniego todo, solamente lo que yo permito va a funcionar. ¿Cómo funciona una ACL? Es al primer impacto. ¿Qué significa? Supónganse que yo digo denegar todo. Y antes, arriba de eso, pongo un permitir que esta IP se conecte a través de este protocolo a esta IP. Entonces, si la IP no coincide con la primera, no hace match, va a la segunda que es denegar todo. Entonces, ese denial, ese catch-all que tenemos abajo, es lo que nos hace que tengamos un mínimo privilegio. Obviamente, podemos cometer errores. Podemos tener una persona que antes era el CEO y ahora es un miembro de la junta directiva y no debería tener acceso y el acceso quedó, entonces eso se llama access creeping y entonces tenemos ese problema. Pero si el IDS o el IPS detecta un tráfico malicioso o la SIEM detecta que esta persona no debería tener acceso, todavía estamos seguros. Vamos subiendo. El IDS y el IPS, y ya lo vamos a ver con más resolución, con más información. El IDS es Internal Detection Service y el otro es Internal Protection Service. La diferencia es que uno detecta si hay algo malo, pero no puede bloquearlo, y el IPS bloquea. ¿Sí? Es como, si se quiere, como un firewall inline, donde va viendo qué es lo que vas haciendo y a medida que va detectando tráfico malicioso puede bloquearlo. El otro solamente puede detectarlo y mandar la notificación a la SIEM o a un correo electrónico o lo que haga falta. Y la SIEM es básicamente un servicio donde, si se lo imaginan, es una gran base de datos donde todos los logs de todo van acá. Y con ciertas reglas lógicas podemos ir detectando. O sea, si una persona, por ejemplo,
se conecta desde China, si es que lo permitimos, y esa persona cambia ciertas cosas, nosotros podemos empezar a ver exactamente lo que esa persona hizo y tenemos toda la información forénsica del ataque. Por supuesto, podemos reaccionar, si tenemos con qué, podemos reaccionar rápidamente, y si no pudimos reaccionar, por lo menos tenemos la información guardada de lo que pasó forénsicamente. También, por ejemplo, tenemos que hablar de el aislamiento y los parches, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una estrategia que puedo tener es la estrategia de aislamiento. Yo, por ejemplo, puedo chequear y puedo tener políticas dentro de, para mi firewall o dentro de las protecciones que yo tenga, donde yo diga, ok, mi Windows tiene que estar patchado a esta versión. Tenés que tener el antivirus actualizado y tenés que tener el software de VPN actualizado. Entonces se hace un chequeo de eso y no solamente tengo que detectar que el dispositivo puede estar infectado, si el dispositivo no cumple con los requerimientos para conectarse a la red, se cuarentena. Entonces pasa algo. Entonces obviamente el usuario puede actualizar Windows, puede actualizar el antivirus o puede actualizar el software de VPN y recién va a ser puesto dentro de la VLAN correcta. ¿Sí? También, obviamente, si detecto una infección, puedo tomar una decisión con mi antivirus donde me aísla. ¿Sí? Entonces, no solamente trabo la infección, sino que impido la replicación de esa infección. Un ejemplo histórico, Colonial Pipeline, por ejemplo, tuvo un aislamiento de servidores SCADA que evitó un colapso nacional. O sea, por ejemplo, si nosotros infectamos una empresa grande y esa empresa, por ejemplo, maneja una central eléctrica, el impacto puede ser tremendo. Entonces, si yo por lo menos aíslo, a medida que se van infectando mis servidores, se van aislando, y eso puede hacer que yo contenga el ataque de forma bastante exitosa. Los parches generalmente solucionan vulnerabilidades. Muchas veces también los parches traen otras vulnerabilidades o vuelven a introducir vulnerabilidades que ya fueron solucionadas, ¿no? Eso sucede un montón porque es muy complejo un sistema operativo. Ustedes piénsenlo por un segundo. Piensen en Windows. La cantidad de manejo de memoria, los DLL, los servicios que están corriendo que ya vienen con el sistema operativo, el software de impresión, el software de Teams, el software, todo eso puede tener vulnerabilidades. Potencialmente, todo eso puede tener vulnerabilidades. Entonces, si yo me mantengo al día, minimizo el riesgo de vulnerabilidad. Por supuesto que si estoy al ultimísimo día, también incremento el riesgo de vulnerabilidades porque nuevas funcionalidades pueden traer nuevas vulnerabilidades. ¿Cuál es lo que generalmente una empresa apunta? N-1. N sería el último, menos 1. O sea, yo siempre estoy uno atrás en mi software. ¿Por qué? Porque el último puede tener vulnerabilidades. El último menos 1 es mucho más difícil que tenga vulnerabilidades. El 1 menos 2 es mucho más difícil que tenga vulnerabilidades, pero puedo tener vulnerabilidades que no están pachadas. Entonces, el N-1 es generalmente el lugar donde la mayoría de las empresas se sienten lo bastante seguro para poder operar. Por supuesto que si tenemos un parche crítico, y todos tenemos como ventanas de pacheo, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hacemos el viernes después del Patching Tuesday de Windows. Entonces el viernes, los martes, perdón, sale los nuevos patches de Windows, se instalan en un subgrupo de servidores, que son generalmente los servidores de test o de desarrollo. Vemos que no rompa nada y después de eso se pone en una cola para que el viernes, por ejemplo, de 7 de la tarde a 11 de la noche, se apliquen todos los parches. Pero es importante que si nosotros tenemos un parche crítico con un zero day, por ejemplo, como el WannaCry, entonces tenemos que aplicar el paquete Microsoft 17010, por ejemplo, y lo tenemos que hacer en horas. Y en ese caso, es un emergency patching. O sea, muchachos,
vamos a patchar ahora al mediodía, en el almuerzo, lo lamento, vamos a estar caídos. El riesgo de que se use esa vulnerabilidad es mucho más alta que el hecho de patchar en ese momento. Por ejemplo, Log4Shell, que fue en el 2021, el parche en 72 horas evitó más de 10 millones de ataques. Cifrado y monitoreo. Por ejemplo, el cifrado nos ayuda a proteger los datos, ¿sí? Y el monitoreo nos ayuda a detectar en tiempo real los ataques. Entonces, por ejemplo, los datos en tránsito tienen que estar encriptados o cifrados. Y los datos en reposo también tienen que estar cifrados, ¿sí? Herramientas que podemos utilizar, BitLocker para Windows, por ejemplo, o Veracrit para usar entre plataformas. Por ejemplo, ¿cómo funciona BitLocker? Bueno, BitLocker encripta el sistema operativo con todos los datos adentro. Si yo saco el disco y lo pongo en otra máquina, los datos no pueden ser leídos. ¿Por qué? Porque la encriptación se guarda en un TPM, que es un chip que está dentro del motherboard y es único entre todos ellos. Entonces, si yo lo muevo, no funciona. Lo que puede pasar es que BitLocker me diga, bueno, dame la contraseña de BitLocker. La contraseña de BitLocker no es igual a la contraseña de Windows y es una llave larga que tengo que tener a mano si necesito recuperar mis datos si se muere mi placa madre, por ejemplo. Hay otras formas de utilizar BitLocker, por ejemplo, puedo tener un servidor de BitLocker donde mientras yo esté conectado a la red, puedo permitir la desencriptación de esos datos. Depende de lo que yo quiera hacer, ¿sí? En cuanto al monitoreo, bueno, la SIEM hace correlación de logs, ya habíamos visto. Todo lo que sucede en todos los sistemas al mismo tiempo va a una SIEM. Entonces, alguien pasa un paquete por un switch, eso es un log. Alguien abre un archivo, eso es un log. Alguien copia o borra algo, eso es un log. Todo eso se correlaciona para buscar ataques, patrones o reglas de ataque para poder saber qué es lo que está pasando. Con el SOAR, por ejemplo, yo puedo automatizar las respuestas una vez que las detecto. Por supuesto, eso tiene cierto riesgo, porque si un falso positivo, si yo actúo sobre un falso positivo, puedo lastimarme o pegarme un tiro en el pie, si se quiere, cuando algo no sucedió. Entonces, por lo general, hay un man in the loop. ¿Qué significa? La SIEM detecta algo, un analista lo ve, tiene sentido y hace clic en el SOAR para automatizar. Por supuesto, podemos automatizarlo, detección, automatización. Sí, pero el riesgo es alto y necesito tener o desarrollar la confianza lo suficiente para que esto valga la pena. O sea, que la ventaja de bloquear rápido sea minimizada la cuestión de los falsos positivos, porque si no, me estoy bloqueando y me estoy atacando básicamente, si lo ponemos desde el punto de vista de las defensas que nosotros tenemos como humanos, sería como una alergia. Si yo me autoataco, un ataque autoinmune, yo, mi propio sistema de inmunización me ataca a mi cuerpo, bueno, eso sería automatizar sobre un falso positivo. Si no saben lo que es el modelo OSI, les recomiendo el capítulo de el modelo OSI del curso de redes desde cero que tenemos en el canal. Es importantísimo. Sin modelo OSI no entendemos qué está pasando dentro de nuestra red. La capa física se encarga de los cables, de los hubs, y es la transmisión física. También puede ser las señales eléctricas, ¿sí? Y también las señales del Wi-Fi, del Bluetooth, todo eso tiene que ver con la capa física. La capa 2 es la capa de enlace y básicamente funciona al nivel de switch, wireless access point, y básicamente es un switcheo local, ¿sí? Los datos son locales. Yo tengo dos máquinas, tengo un switch, el cable es capa 1 y el intercambio de datos internos acá es capa 2. Pero no hay internet. Estoy compartiendo datos entre dos dispositivos, ¿sí? En capa 3 entra el concepto de red. Yo puedo tener un router y ese router
va a internet y eso acá hay otro router y acá hay dos máquinas más y acá hay un switch. Entonces ya estamos hablando de capa 3, que es la capa de red, que se encarga del enrutamiento. Y ahí empieza la dirección IP. Hasta acá, en la capa 2, teníamos la dirección MAC. Por supuesto, si quieren saber mucho más de esto, de nuevo les recomiendo el video de redes, pero con esto sería suficiente. Y entonces acá ya tengo un IP, que es la capa 3. ¿Sí? Y después tenemos la capa 4, 4, 5 y 6, que son de transporte. Entonces, por ejemplo, puedo distribuir cargas. Ahí entra el tema del protocolo, por ejemplo, como TCP y UDP. De forma rápida, TCP tiene algo que se llama el handshake, que básicamente entre dos servidores dice, hola servidor, mi nombre es cliente, me gustaría hablar contigo a través del puerto tal. Este le contesta, le dice, dale, perfecto, entendido, mandame los datos y acaba. Entonces necesitamos darnos las manos 3 veces o ponernos de acuerdo 3 veces para que los datos de TCP fluyan. UDP, en otro lado, manda todos los datos de un servidor a otro sin ningún tipo de acknowledgement, ni darse la mano, ni nada. ¿Cuál es la ventaja? TCP, yo sé que los datos llegaron. Y lo que me importa es que lleguen y tener pruebas de que los datos llegaron. Pero eso, esas 3 manos, estas 3 dadas de manos, genera un overhead. Por cada paquete, una parte grande es overhead. ¿Qué es overhead? Todo lo que necesito para que los datos lleguen. En UDP no hay overhead. Pero no hay garantía de que llegue. ¿Para qué se usa cada uno? Bueno, UDP se usa para streaming, donde yo necesito que los datos lleguen lo más rápido posible. No me importa si llegan. Y si llegan en desorden, no pasa nada, porque ya no me importa. Pero en TCP, si yo necesito orden, por ejemplo, uso TCP, pero estoy pagando un costo por esa garantía de que los datos lleguen. ¿Sí? Entonces, cada uno de nuestros dispositivos funcionan a distintas capas. ¿Sí? Cada capa tiene una vulnerabilidad específica que tenemos que abordar. Los switches mantienen una tabla con las direcciones MAC, que es la tabla ARP. Los routers conectan distintas redes. Los load balancers mejoran la disponibilidad y rendimiento. Y el WAF, el Web Application Firewall, protege específicamente la última capa, que es la capa de aplicación. Y la capa de aplicación nos permite hacer filtrado de aplicaciones. Y ahí corren protocolos como HTTP, SMTP o DNS. ¿Sí? Entonces, cuanto más cerca voy, más alto voy en la capa del modelo OSI, más cerca me pongo del usuario. Hay una broma muy interna, pero que tienen que saberla, que es el problema de capa 8, que es el usuario. O sea, si el usuario no sabe usar la computadora, generalmente, y eso lo usamos internamente, nunca se lo decimos en la cara al usuario, es, no, fue un problema de capa 8. También hay un acronismo que se llama PICNIC, Problem in Chair, Not in Computer. O sea, el problema es con la silla, con el que está sentado en la silla, y no con la computadora. ¿Sí? Entonces, la capa física es la 1, la capa 7 es la aplicación, la capa 8 es el usuario, si se quiere. Ahora, ya sabiendo eso, podemos segmentar la red. Entonces, por ejemplo, una VLAN, que de nuevo, si no saben lo que es una VLAN, vean el curso completo de redes desde cero, es importantísimo y es un requisito para poder pasar el examen. ¿Sí? Por ejemplo, la VLAN 10 puede ser el departamento de informática y funciona en el puerto 1 y 4. La VLAN 20 en las finanzas puede estar en el puerto 20 al 24 y la VLAN 30 de Guest puede estar del 30 al 34. Si yo entro por la VLAN 30, no puedo ver las computadoras que están en la VLAN 10 o en la VLAN 20. Y si pudiese, lo que va a terminar pasando es que dentro del mismo switch, que tiene un montón de puertos, ¿no? Y cada un puerto puede tener VLAN distinta, lo que va a pasar es que este usuario, digamos que va por la VLAN 30,
quiere hablar con la VLAN 10, que está acá, lo que va a pasar es que el tráfico va a salir, va a pasar por un firewall, y si el tipo tiene permiso por alguna razón, va a llegar a la VLAN 10. Si no, no hay forma. Por supuesto, hay vulnerabilidades, hay forma de saltearse la VLAN. Si está mal configurado el switch, ya lo vamos a ver cuando veamos un poco más en detalle todo esto. Pero bueno, podemos segmentar de forma lógica la red. También podríamos segmentarlo de forma física, ¿sí? O sea, puedo decir, bueno, este switch está conectado a esta red y este switch está conectado a otra red y acá no hay forma de conectarse entre ellos, podría haber un firewall acá en el medio, ¿sí? El problema de hacerlo físicamente es que no es muy dinámico, no es muy ágil. Si yo tengo, por ejemplo, digo, bueno, el piso 1, todo en el piso 1 son de marketing, todo en el piso 2 son de venta, todo en el piso 3 son de informática, está perfecto, pero si por alguna razón necesito más gente de informática, ¿qué hago? Ah, bueno, no, el piso 1, pero esta zona va a ser IT, entonces se complica. En cambio con la VLAN, cambiar una VLAN es cambiar una configuración en el switch, demora segundos. Contra días que puedo llegar a demorar en tirar el cable. ¿Sí? También podemos hacer un aislamiento físico completo de una computadora, donde yo, por ejemplo, tengo un sistema físico que está aislado, bajo unos datos con el USB y con el USB voy al sistema crítico. Puede funcionar, tiene que ser muy necesario, tiene que haber una muy buena razón para eso. Por lo general, VLANs, subredes, es la forma en que segmentamos. Otro concepto que quiero que entiendan es el SDN, Software Defined Networks. Básicamente, la comparación entre networking común y Software Defined Network es que tenemos un management plane, un plano de manejo, tenemos un plano de control y un plano de data. Entonces está todo separado. Entonces, mi administrador del sistema puede monitorear y hacer cambios al panel de control y tomar decisiones de ruteo o enforzar algún tipo de política en los switches o router en forma, ¿cómo le puedo decir? En forma muy ágil. Yo puedo ver un problema y cambiar cosas. ¿Sí? Está todo centralizado, las políticas son uniformes, tengo una visibilidad global, puedo hacer cambios súper rápidos con replicación de altísima velocidad, y puedo microsegmentar, pero tiene un costo. Generalmente el costo es económico. No todas las empresas, no todos los equipos hacen SDN y generalmente si son capaces de hacer SDN van a pedirte una licencia más alta. ¿Sí? Pero es algo muy interesante. ¿Dónde está el trade-off? Que no necesito 10 administradores de sistema, sino que necesito 3. Entonces, ahorro por ese lado, pero pierdo por el otro lado. Bien, los sistemas IoT, Internet de las Cosas, tienen un gran problema. Ustedes fíjense las cosas que ustedes conectan a su red al día de hoy. Pueden tener un servicio que maneje las luces como el hub de Philips, por ejemplo, Philips Hue, que es el que yo uso para las luces que están acá atrás. Ese tiene un problema. Eso no se actualiza casi nunca. Philips no lanza actualizaciones y una vulnerabilidad adentro de mi red puede ser muy peligrosa. Si eso abre hacia afuera, es mucho más peligroso. Y si eso está dentro de la misma VLAN de mis datos o de producción, tengo un gran problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, mínimamente tenemos que aislarlo. ¿Sí? Entonces, IoT introduce una superficie de ataque masiva. Muchos de esos dispositivos tienen credenciales por defecto. Es bien difícil actualizar si es que existen las actualizaciones y tenemos que segmentar. Piensen inclusive en el router que ustedes están usando en este momento en su casa. Un router que se le da a su proveedor. Si ustedes se fijan en el sistema operativo, muchas veces es un Linux
1.2, 2.0, tienen millones de vulnerabilidades. En general es seguro hasta cierto punto, pero las vulnerabilidades están. Y si nosotros vamos a la página de TP-Link o de D-Link o de lo que sea la marca del router que le dieron, generalmente no hay actualizaciones. Y el riesgo de instalar esas actualizaciones son altísimos. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Falta de estándares. O sea, no hay un framework unificado. El impacto es que es inconsistente y la mitigación es certificaciones. Bueno, ponele. Privacidad de datos. Recolecta masivamente los datos, viola la publicidad. ¿Cuál es la mitigación? Cifrado, si es que fuese posible. Comunicación insegura. Muchos de estos sistemas tienen canales sin cifrar. Usan HTTP, usan Telnet, ¿sí? Que son comunicaciones que no están cifradas. ¿Cuál es el impacto? Podemos tener un man in the middle attack, o sea, alguien que dice que es este producto, que es este IoT y que puede hacer ruteos y ver los datos que nosotros estamos mandando. ¿Cuál es la mitigación? TLS, SL. Pero ¿qué pasa si nuestro sistema IoT no lo soporta? Y si este sistema IoT es el que maneja una planta de producción de autos. Bueno, tenemos que empezar a mitigar. ¿Cómo mitigamos? Lo aislamos, lo actualizamos si es posible, lo cambiamos si no queda otra. No dejamos que los datos, que estos devices o estos dispositivos puedan hablar con nuestra data o con nuestra producción. Bueno, hay un montón de cuestiones, ¿no? Gestión de ciclos, soporte discontinuado, eso genera o que se encuentren vulnerabilidades que no hay ningún tipo de update. Se podemos tener una política de update. Se puede decir, bueno, ok, los IoT que yo recibo tienen que tener esta versión o mayor. Está todo bien, yo puedo poner esa política, pero el negocio me puede decir, vos estás loco, no vamos a gastar ese dinero. Encima no hay una solución, no es como que hay, bueno, una gran empresa de IoT que tiene un framework y que siempre tiene actualizaciones, no hay. Muchas veces son dispositivos que están hechos muchas veces como prueba de concepto y terminan en producción. Y ataque físico, acceso directo, compromiso total, podríamos tener algún tipo de detección de que alguien usó el sistema operativo, pero depende también de nuevo. Yo muchas veces a esto lo veo como una caja negra. No sé lo que hay adentro, no tengo acceso al sistema operativo, no puedo hacer cambios. Entonces muchas veces es preferible usar algo que es abierto, que es open source, que me permite mejorarlo, pero bueno, eso también tiene un costo. Primero, tengo que buscar un producto que sea open source. Segundo, necesito desarrollar un equipo que sepa interactuar con este sistema open source. Muy complicado, ¿sí? No hay una solución fácil para los sistemas de IoT. Los sistemas SCADA o ICS básicamente son para sectores críticos, energía, plantas eléctricas, refinería, línea de producción automatizada, robots de producción, para sistemas de distribución, por ejemplo, si vieron lo que usa Amazon, los robots que usa para preparar las órdenes que nosotros hacemos a Amazon, o un manejo de el sistema de aire acondicionado o gestión de edificio. Bueno, todas esas cuestiones, imagínense que cuando yo genero el edificio, pongo un sistema de eso y después no tengo soporte, no hay actualizaciones, las vulnerabilidades están, y es así. Y entonces, de nuevo, ¿cuáles son mis opciones? Y bueno, aislar, ¿sí? No conectarlos a las redes corporativas. Por ejemplo, hay un ataque que se hizo contra Irán con el Stuxnet que pudo reventar las centrífugas que estaba usando Irán para generar uranio o, no sé, bombas nucleares o lo que sea, que la verdad no me voy a meter en la política, pero básicamente lograron meter un virus que hizo que las centrífugas funcionasen a más velocidad de la que debería y se quemaron. En normas generales funciona así, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo minimizar eso? Bueno, tengo que minimizar la entrada, tengo que aislarlo y tengo que monitorear. No hay mucho más, ¿sí? Si no tengo un contrato de actualizaciones con un proveedor, tengo un problema.
Porque también, fíjense que al estar en el medio de una planta, con ruido, con polvo, con lo que sea que funcione, depende de dónde sea esto, es mucho más difícil mandar a alguien a hacer un update. Y si yo le tengo que decir al jefe de producción que nos vamos a caer una semana porque tenemos que actualizar, tampoco va a suceder. Entonces, quiero que entiendan los problemas que tienen. No es que nosotros decidimos tener estos problemas con SCADA, sino que la forma en que se utiliza no es tan así. Por ejemplo, muchos dispositivos de UPS tienen algún tipo de manejo online, pero generalmente son críticos y generalmente me permiten apagarlos y generalmente tienen vulnerabilidades. Yo no debería abrirlo hacia Internet. ¿Y cómo puedo hacer, Álvaro? Y bueno, no sé, puedo tener una máquina con VPN que está dentro de la red, conectada directamente a los sistemas. Entonces yo lo uso como un Jambox. Me conecto a esa máquina y de esa máquina hago los cambios, pero no lo hago desde Internet. Entonces yo puedo controlar quién entró a esa máquina, puedo poner esa máquina, tener actualizaciones de Windows, antivirus, IDS, IPS y todas esas cuestiones que habíamos visto anteriormente para proteger el acceso a los sistemas de SCADA. Y después tenemos los sistemas embebidos y RTOs. ¿Sí? Generalmente, RTOs priorizan la predictibilidad sobre el rendimiento. Son sistemas críticos que requieren certificaciones específicas y es muy difícil actualizarlas. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, un airbag o un ABS dentro del auto. ¿Sí? Son programas que hacen algo muy cortito y muy particular y muy importante. Si yo choco, el airbag se tiene que abrir. Si yo freno y pierdo tracción, el ABS tiene que entrar. ¿Sí? En aviación, el control de vuelo, la navegación, en medicina, el marcapaso. ¿Cómo actualizo un marcapasos? O sea, me cuesta ver dónde está la conexión para USB de la herida que dejó ser en el pecho el marcapasos, ¿sí? O ventiladores para respiradores, ¿sí? O en lugar inteligente, el termostato, la cerradura. ¿Qué pasa si yo puedo tomar control de tu termostato y subir la temperatura y generar un fuego? ¿No? Bueno, son todas esas cuestiones. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones de seguridad? En tiempo real los fallos pueden ser catastróficos, los recursos son limitados, hay poco espacio para la seguridad. El marcapaso tiene que hacer que el corazón funcione. No me importa tanto la seguridad, pero sí me debería importar. Y si eso tiene Wi-Fi, tenemos un problema. Y si eso tiene Bluetooth, tenemos otro problema. Y al final puedo andar por el mundo matando gente con un ataque de Bluetooth. Sería estúpido, pero puede pasar. ¿Sí? Es muy difícil actualizar y el ciclo de vida es larguísimo. ¿Sí? Y el acceso físico, bueno, pueden ser vulnerable al tampering, pero es un poquito difícil entrarle a un marcapaso o cambiar un control de vuelo dentro de un Airbus o un Boeing, no sé, pero tiene su problema. Una vez que lo pongo, o sea, está al día en el momento que lo pongo, pero en el momento que lo pongo ya no está mal día. Entonces hay que tener en cuenta esas cuestiones. Alta disponibilidad en cloud. Los 5.9, por ejemplo. Que sería 99.9999. Eso se equipara a 5.26 minutos de caída al año. ¿Sí? Entonces, dentro de la nube podemos tener más o menos un parámetro que nos diga que yo puedo tener una región primaria que tiene 3 zonas de disponibilidad y la operación principal me da 4 nueves. La secundaria puede tener 2 zonas y puede tener un backup automático y me puede dar 99.95. Y la terciaria, que puede ser de desarrollo, puede ser una zona y puede ser para disaster recovery y puede tener 3.9, ¿sí? Por ejemplo, en Azure yo puedo habilitar la replicación global por zonas y decir, bueno, yo tengo la región 1 que es Inglaterra. Dentro de Inglaterra va a estar en Londres, en Bath y en Carlisle. Y aparte, al mismo tiempo, va a estar en Escocia, en Glasgow, por ejemplo. Entonces tengo 4, 3 en una región y el otro en otra región, entonces eso me mejora los 9. Ahora, dicho eso, si yo tengo muchos componentes en mis micros servicios y cada uno tiene un SLA distinto, SLA significa Service Level Agreement o nivel
acuerdo de nivel de servicio. Cada uno va a tener una cantidad de 9x, no se suman, sino todo lo contrario. Si yo tengo 4 9 y este tiene 3 9 y este tiene 2 9 y este tiene 2 9 y medio, ok, ¿cuál es mi SLA? Bueno, hay una fórmula, se suma todo y se divide y vamos ahí hacia abajo siempre. Eso sin tener en cuenta las dependencias. ¿Qué significa dependencia? Bueno, si acá tengo la autenticación, que es importantísimo, y esta tiene 2.9 y lo más probable es que todo dependa de esos 2.9. ¿Sí? Porque si no me puedo autenticar no pasa nada. Entonces también hay que entender las dependencias internas de mi aplicación. Consideraciones de arquitectura. ¿Sí? Tenemos que tener un montón de factores en cuenta para tomar una decisión. Por ejemplo, on-premise, la alta disponibilidad es manual y costoso. ¿Qué significa? Tengo que comprar servidores. O sea, si yo necesito 3 servidores y lo tengo en un data center y después quiero tener esto por las dudas, yo a esto lo tengo que comprar. Lo tengo que operar. Tengo que poner electricidad. Tengo que tener generador. Tengo que tener un montón de cuestiones. Entonces, la alta disponibilidad en on-prem es caro. En el cloud público está garantizado por SLA, por Service Level Agreement, y entonces acá yo no la tengo que comprar, la tengo que configurar. Y puedo tenerla no corriendo, si no quiero replicar los datos. Puedo tener un backup, y cuando esta falla, me puedo recuperar el backup, y eso va a tener un costo. ¿Sí? Pero es mucho más barato que en on-prem. En el cloud híbrido dice que es complejo, puede ser, pero básicamente cómo funcionaría, podría tener unos servidores yo acá y escalar con la nube, como habíamos visto anteriormente, esa cadena de hoteles. Tengo mi mainframe y toda mi escalabilidad está en la nube. Y solamente cuando hay que escribir una reserva o leer una reserva, hablamos con mi on-prem. No es tan complejo en realidad. La resistencia a fallos on-prem es limitada, o sea, yo empiezo a poner ciertas consideraciones. Si este es mi on-prem, bueno, tengo la electricidad, tengo un generador, tengo UPS, ¿no? Empiezo a poner un montón de eh, trade-off para lograr la resiliencia. En la nube es automático, ¿sí? O sea, se recupera automáticamente, puedo poner un balanceador de carga, puedo poner autoescalado, puedo hacer un montón de cuestiones y no tiene un costo al momento. Tiene un costo de operación, que ya lo vamos a ver en los factores de decisión. Y el costo es variable. En on-prem, el CAPEX es alto. ¿Qué significa CAPEX? Yo compro Capital Expenditure, básicamente. Entonces yo pongo por adelantado y compro el hardware. Yo después, internamente, puedo depreciar ese hardware a 3, 5 años, es una forma de no pagar tantos impuestos, pero yo pongo todo por adelantado. Compro el hardware, preparo el aire acondicionado, preparo el generador, ¿no? Entonces es por adelantado. En nube es por OPEX, que es Operation Expense o gastos de operaciones. Yo pago por lo que uso, ¿sí? Generalmente a los CFO, a los Chief Financial Officers, el OPEX no le va. El CAPEX le encanta. El OPEX no le va porque no sabe cuánto va a ser, ¿sí? En un cloud híbrido es mixto. Tengo CAPEX y tengo OPEX. Y tomo la decisión según mis necesidades. Entonces, yo puedo comprar los servidores con CAPEX y tener mi DR, mi Disaster Recovery, en la nube y pago por OPEX. Y si está pagado, no pago por nada. Por ahí pago por los backups que pongo en la nube. ¿Sí? Esto es OPEX. Hay un desastre, levanto todo y empiezo a pagar mucho más por servidores.
Pero bueno, si quiero continuación de negocio y quiero seguir produciendo, no me queda otra, porque perdí mi data center. Supongamos que eso es lo que pasa. On-prem, la escalabilidad es limitada, en cloud público es ilimitada, pero también depende de los costos, perdón, depende de los costos. Y en el cloud híbrido dice que es parcial. Bueno, sí, es verdad, no puedo escalar mi parte on-prem, pero puedo ilimitadamente escalar la parte de nube. Así que bueno, tomémoslo como parcial, pero en realidad es virtualmente ilimitada. El control de on-prem es total. Yo hago lo que yo quiero. En el cloud público es limitado. Y en el cloud híbrido dice que es balanceado. Claro, tengo control total en on-prem y tengo poco control en el cloud público. Y en cuanto al compliance, que sería estar al día con los requerimientos que tenga mi negocio, ya sea de recibir tarjeta de crédito o de gente que vive en Europa y las leyes regulatorias. En on-prem es total, pero puede ser carísimo, dependiendo de qué estamos hablando. En cloud público generalmente depende, pero en realidad la mayoría de los proveedores tienen gobernanza y compliance ya garantizada. Por ahí lo que vos diseñás tiene que adaptarse a lo que ellos te dan, pero ya tenés ciertas protecciones y en el cloud híbrido es un poquito más complejo. Entonces, para repasar un poquito, GDPR, HIPAA, SOX son regulaciones con las cuales yo tengo que estar de acuerdo para poder operar. ¿Qué significa? Si yo opero en Europa, GDPR me aplica. Pero si yo, no sé, opero en el LATAM, uno dirá, GDPR no afecta. Si la persona es francesa o holandesa y está usando tu producto, por más que tu servidor esté en el LATAM, esa persona aplica. Y tus datos tienen que guiarse por GDPR. Entonces, ¿qué es lo que se hace generalmente? Se es compliant con GDPR o con lo que nosotros llamaríamos la ley más astringente, o sea, la ley más dura. Entonces, cuando vos sos compliant con la ley más dura, las demás leyes son más fáciles. Por ejemplo, te doy un ejemplo rápido. La ley de protección de datos de México es mucho más laxa que GDPR. Entonces, si yo sigo las leyes de GDPR, soy compliant con la ley de protección de datos de México. ¿Sí? Entonces, es una forma fácil de asegurarlo. HIPAA son los datos regulados de las historias clínicas de los pacientes de Estados Unidos. Si yo soy una empresa mexicana o argentina o colombiana, pero tengo médicos que ven datos de pacientes de Estados Unidos, tengo que ser compliance con HIPAA. ¿Sí? Ahora, factores de decisiones técnicos, latencia, integración legacy, todas esas cuestiones son más técnicas. ¿Cuánto me demoro en llegar a los datos? ¿Dónde están mis servidores? ¿Dónde están mis usuarios? Más o menos puedo entender qué es lo que necesito. Financieros, ya vimos CAPEX versus OPEX. CAPEX es inversión por adelantado. Uno me dirá, bueno, no me conviene adelantar. La gente de finanzas te va a decir que sí. Los negocios por lo general se manejan con CAPEX y odian el OPEX. El OPEX puede ser una licencia, no tiene que estar en la nube. Entonces, si yo compro una licencia de Office 365 es OPEX. Si compro una licencia de Unity es OPEX, lo pago por año. La mayoría de las licencias ya no son perpetuas, tienen algún tipo de suscripción y eso es OPEX. Poco a poco la gente de finanzas se va acostumbrando, pero generalmente se paran de manos y dicen no, CAPEX, no OPEX, ¿sí? Y también la parte estratégica, que es el vendor lock-in o el exit strategy. Si yo me voy a la nube y uso todo de AWS, si yo me quiero mover a on-prem va a ser difícil. Entonces, hay algunas estrategias que yo puedo utilizar. Por ejemplo, si uso containers, el container puede correr en on-prem o en la nube pública o en el cloud privado, híbrido o donde yo quiera, porque sigue siendo un container. Entonces, por ejemplo, es una forma de no quedar pegado usar containers o usar serverless, porque la mayoría de los proveedores de nube tienen algún tipo de servicio serverless y es fácil transferir el código y el código generalmente se comporta igual. Caso de estudio, por ejemplo, una institución financiera, el desafío es que el compliance estricto más disponibilidad 24/7, solución, cloud privado con backup en cloud público. Resultado, 4 9 de alta disponibilidad, las auditorías son exitosas. Caso 2, startup tecnológica, desafío, crecimiento rápido,
con un presupuesto limitado. Solución cloud pública con arquitectura serverless. Ya vamos a ver qué es serverless, pero básicamente pagás por invocación, no por horas que el servidor corrió. Entonces, si soy una startup y recién empiezo, puedo decir, bueno, cada vez que alguien me llama, cada vez que alguien usa mis servicios, yo pago 0,01. Obviamente que si me meto el bombazo y soy el nuevo Netflix, probablemente tengo que revisar eso y probablemente me convenga pagar por hora los servidores y no tanto serverless. Depende, siempre depende. El resultado, escalamiento automático, costos controlados. En el caso 3, manufactura global, desafío, plantas locales más ventas globales. Híbrido, producción local más un CRM, Customer Relationship Management en la nube. ¿Cuál es el resultado? Latencia optimizada, datos centralizados. Yo necesito los datos cerca de mis plantas para que las máquinas tomen decisiones, los robots tomen decisiones. Pero yo necesito que el stock esté global para que la gente compre. ¿Se entiende? Entonces, son las cosas que yo quiero llegar a tener. Mejores prácticas. En governance tenemos que tener las políticas claras, roles y responsabilidades, auditorías regulares. Como les digo, siempre busquen, también como una cuestión de aspiración, la ley de gobernancia más estricta, porque eso nos va a abrir un montón de puertas. ¿Es más difícil llegar? Sí, es más difícil llegar, pero una vez que llegamos ya estamos. ¿Sí? Controles técnicos, cifrado en tránsito y en reposo. MFA debería ser obligatorio y el monitoreo debería ser continuo. Operacional, tener un plan de respuesta a incidentes, continuación de negocios y un disaster recovery. O sea, ¿qué pasa si un meteorito cae sobre mi servidor, sobre mi data center? ¿Qué hago? Y cuando empezamos a pensar en esto nos volvemos locos y ya lo vamos a ver en otro episodio, pero básicamente empezamos y decimos, bueno, ok, si pierdo mi data center, todos mis backups están en tape, pero están en Iron Mountain, pero mi lector de backup de tape está en la oficina, si cayó el meteorito ahí no lo perdí, ¿dónde compro otro? ¿Cómo compro otro? ¿Dónde consigo uno? Bueno, son un montón de cosas, cuando uno se pone paranoico y empieza a pensar en esto, es una locura. Físico, controles de acceso, obviamente, cámara de seguridad, badge, toda la cuestión de acceso físico, escaneo de retina, depende del nivel de data center que tengamos. Monitoreo ambiental, redundancia en infraestructura. ¿Sí? Entonces, yo sé que este es bastante complejo, pero y es muy disperso. Es uno de los capítulos más difíciles porque tiene muchísimas cosas y no parece tener sentido, pero son conceptos que después los vamos a ir desarrollando en mucho más detalle. Entonces, entender las arquitecturas y dónde utilizarlas, entender las mejores prácticas, entender los casos de estudios y como recomendación les recomiendo que lean el Cyber Security Framework de NIST. NIST es un ente de gobierno estadounidense que se enfoca en la ciberseguridad y el NIST es un framework que es abierto. No te obliga a nada, pero sí te da muy buenas prácticas. También lean sobre ISO 27001, 27002. También está el CSA, el Cloud Security Alliance y el SAN Security Architecture. Todo esto es importante para poder entender estos conceptos. Estos conceptos son básicos, pero son claves para poder llegar a pasar el examen. Espero les haya gustado y me dejan un comentario. Sé que fue un episodio bastante largo y a medida que vamos avanzando se van a poner cada vez más largos. Si no entienden algo, me dejan un mensaje en LinkedIn o en YouTube y se los contacto a la brevedad. Muchas gracias. Sophie,